Muy buenas, estimados y estimadas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo, a un nuevo reencuentro de Repasamos. El día de hoy continuamos con Administrativo 1 y el tema puntual, teoría de los sistemas orgánicos. Como siempre, te dejo el disclaimer en pantalla y vamos que nos vamos. Che, diría Luisito. Bueno, damas y caballeros, ¿a qué nos referimos con teoría de los sistemas orgánicos? Nosotros cuando concurrimos a una oficina pública, por ejemplo, puede ser al BPS, Banco de Previsión Social, vemos una serie de funcionarios públicos, ¿bien? La pregunta que nos debemos hacer es si todos esos funcionarios son órganos o no lo son. Bueno, en primer lugar, debemos entender que dichos funcionarios públicos son individuos, es decir, son personas físicas, titulares de cargo, pero no expresan la voluntad del órgano por sí solos, sino que realizan funciones administrativas o técnicas, o pueden ser profesionales también. Y bueno, debemos tener en cuenta que para ser órgano tiene que necesariamente expresar la voluntad de la persona jurídica. Entonces, es evidente que dichos funcionarios que vemos al concurrir a la oficina pública no constituyen órganos por sí solos. Entonces, con esto claro, en este sentido, cuando vamos a hablar de un sistema, estamos hablando de un conjunto de órganos y de cargos vinculados entre sí de una manera u otra. Bien. La teoría de los sistemas orgánicos establece que los órganos no se mueven de manera independiente dentro de lo que es la persona jurídica, sino que cada órgano se conecta con otro, órganos que integran la misma persona jurídica. En este sentido, la actuación de cada órgano implica una conexión con el resto de los órganos de un determinado sistema. Dentro de la teoría de los sistemas orgánicos encontramos tres sistemas: el sistema orgánico centralizado, el sistema orgánico descentralizado y el sistema orgánico acentralizado. Muy bien, esto tuvo que haber quedado más que claro. Entendemos entonces que los sujetos que se encuentran en el BPS, la señora que me va a atender, ¿es un órgano? Bueno, podría hacerlo, pero no lo es porque no está manifestando la voluntad de la persona jurídica. Es decir, está ocupando un cargo. Ahora, para hablar de un sistema orgánico, ese cargo que está empleando la señora va a emitir una función que a lo mejor expresa la voluntad de la persona jurídica. Sin embargo, para convertir un sistema, estos diferentes cargos tienen que constituir obviamente los órganos, y estos órganos tienen que coadyuvar, tienen que estar vinculados entre sí de una u otra manera. Por eso es que lo llamamos sistema. Bien, bueno, vamos a entrar dentro de la primera categoría: el sistema orgánico centralizado. Este sistema supone un único centro permanente que se relaciona con el resto de los componentes a través de la relación de jerarquía. En otras palabras, hay una centralización del poder en un único órgano que vendría a ser el centro permanente, ¿bien? Y se relaciona con el resto de los órganos a través del principio de jerarquía. Es decir, hay uno solo que se va a relacionar con los anteriores o con los demás sujetos en base a esta jerarquía que mencionamos. Estando el resto de los órganos entonces de forma subordinada al primero. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo es un sistema orgánico centralizado. ¿Por qué? Porque tenemos un jerarca máximo, el cual va a tirar las directrices, las líneas sobre los órganos de jerarquía inferior. Ahora, por otro lado, los sistemas orgánicos descentralizados. Este sistema orgánico no tiene un único centro permanente, sino que tiene un centro primario y otro secundario. Ambos centros son permanentes. Es decir, no es como en el anterior, que el de mayor jerarquía era permanente. No, en los sistemas orgánicos descentralizados, ambos centros primario y secundario son permanentes, los cuales se relacionan, es decir, los centros se relacionan con el resto de los órganos mediante una relación de control. Por ejemplo, los entes descentralizados. Ahora, pasando al que nos queda, sistema orgánico acentralizado. Cuando referimos a este sistema orgánico, hay dos centros que no tienen la permanencia a la misma vez, sino que se van turnando entre uno y otro. De todas maneras,
de nuestro derecho, este sistema orgánico no existe, así que no hay que deplayarnos mucho, no hay que darle mucha bolilla. Pero lo importante entonces es que se quede en sistema orgánico centralizado. Hay un único centro permanente que se relaciona con los demás órganos por jerarquía, ¿bien? Y el sistema orgánico descentralizado hay dos órganos, hay dos centros, uno primario y uno secundario, los cuales se relacionan entre sí y gracias a el control que se va a ejercer sobre los demás órganos es que estos se relacionan. Bien, ahora bien, enfoquémonos en el sistema orgánico centralizado. La centralización es el sistema orgánico básico de nuestra estructura estatal. Algo que hay que interiorizar, ¿bien? Es lo básico que constituye o estructura nuestro Estado. E implica un único órgano central y permanente. Cosa que ya hablamos. El sistema orgánico centralizado se ordena a partir de una relación de jerarquía y es por eso que el elemento definitorio y característico de este sistema es la jerarquía. Además de, obviamente, la subordinación que va de la mano con la jerarquía. El Poder Ejecutivo es el claro ejemplo de un sistema orgánico centralizado. Se compone, en primer lugar, por un órgano jerarca, denominado órgano jerarca Poder Ejecutivo, el cual es el que actúa al menos de dos formas, en acuerdo o en consejo de ministros. Y en segundo lugar, tenemos los ministerios, que también son órganos de sistema orgánico, del sistema orgánico Poder Ejecutivo, ¿bien? Pero no son el órgano jerarca, sino que están subordinados a este último. Entonces, volvemos, imaginen chicos y chicas, ahí, primer sistema orgánico centralizado, ejemplo, Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, concretamente lo vamos a llamar órgano jerarca Poder Ejecutivo, ¿bien? ¿Con esto claro? Pim pum pam, excelente. Ahora, ¿cómo va a actuar el Poder Ejecutivo? Bueno, primero es el jerarca máximo dentro de todo lo que conforma, dentro de la estructura que representa. ¿Qué están por debajo del Poder Ejecutivo? Bueno, los diferentes ministerios, los cuales están subordinados a este órgano jerarca Poder Ejecutivo. Es entonces que en este sentido afirmamos que un sistema centralizado se estructura de la siguiente manera. Todo el poder se encuentra concentrado en un único órgano, el órgano jerarca Poder Ejecutivo, para llevarlo al ejemplo. Y el resto de los órganos que integran el sistema orgánico se encuentran subordinados a el órgano jerarca. Como mencionamos anteriormente, tenemos los ministerios, por ejemplo. En cuanto a la competencia, esta última es atribuida al sistema orgánico y es ejercida por el órgano jerarca. Por ejemplo, en el caso de los ministerios, el artículo 81 de la Constitución le consagra determinadas competencias a dichos sistemas orgánicos, la cual va a ser ejercida por el ministro de cada ministerio porque es el órgano jerarca de dichos sistemas orgánicos. Sé que puede ser un poco engorroso, pero visualicen al sujeto, visualicen a la persona que va a integrar el cargo y ese cargo va a integrar al órgano. O el ejemplo que mencioné al comienzo del BPS, o entrada, oficina, 50 personas. Che, ¿son órganos? Sí, están funcionando. Serían órganos si están manifestando la voluntad del poder, de la persona jurídica. Entendiendo eso, son órganos que van a formar un sistema. ¿Por qué? Porque van a actuar vinculados, es decir, de la mano uno del otro y ahí funcionan como sistema. Entonces, en cuanto a la competencia, esta última es atribuida al sistema orgánico y es ejercida por el órgano jerarca. Por ejemplo, en el caso de los ministerios, ahora sí, el artículo 81 de la Constitución consagra y asigna determinada competencia a dichos sistemas orgánicos, la cual va a ser ejercida por el ministro en cada ministerio, porque es un órgano jerarca de dichos sistemas orgánicos. Es decir, la Constitución en el 81 va a darle competencias a los sistemas orgánicos. Bien, sistemas, pluralidad de órganos trabajando de la mano. Sistemas orgánicos, bien, le va a otorgar competencia, la cual va a ser ejercida, dicha competencia va a ser ejercida ¿por quién? Por el sujeto, por el cargo, bien, por el ministro de cada ministerio, que funciona como órgano. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque es el jerarca máximo dentro de ese órgano que sería el ministerio, ¿bien? Sostengo, no olviden la idea. Órgano, cómo se compone, y sistema orgánico, que es más de un órgano trabajando de la mano. En cuanto a la jerarquía, Sayagues entiende que el conjunto de órganos y funcionarios que integre cada administración pública
debe actuar coordinadamente en el cumplimiento de sus cometidos propios, tal como si fueran una única unidad. Esta coordinación se logra mediante la centralización de la dirección administrativa en un único órgano, denominado jerarca, y haciendo depender de él los demás órganos y funcionarios que integran el sistema. Ahora acá les comento que la doctrina mayoritaria entiende que la jerarquía es una relación jurídica que vincula entre sí los órganos de administración y los funcionarios, mediante poderes de subordinación, para asegurar unidad en la acción. Más precisamente, la jerarquía es una relación administrativa porque existe únicamente en la administración. De todas maneras, sigue siendo una relación jurídica porque son normas de derecho las que van a determinar la estructura de la administración, cosa que ya hemos visto. La Constitución va a decir cómo se va a componer, esto, lo otro, pim, pum, pam. ¿Bien? De esta manera, la relación de la jerarquía es una relación interna que coloca a los funcionarios y al resto de órganos en subordinación con respecto al órgano jerarca. Supongo que te has hecho la imagen, yo insisto porque quiero que quede claro. Imagínate el órgano jerarca, poder ejecutivo. Este se desfasa, se desarma. ¿En qué? En los diferentes ministerios. ¿Quién es el órgano jerarca? El ejecutivo. ¿Bien? Ahora, cuando se desfasa en ministerios, dentro de esos ministerios van a haber diferentes órganos, es decir, diferentes personas ocupando un cargo, constituyendo un órgano. Para que hagan sistema, para que se configure un sistema, estas personas van a trabajar de la mano formando un sistema orgánico. ¿Bien? ¿En base a qué? A la jerarquía. ¿Por qué? ¿Qué va a haber dentro de un ministerio? Bueno, dentro de un ministerio va a trabajar el ministro, ocupando un cargo. Ahí también va a haber una subordinación con los diferentes sujetos y órganos, mejor dicho, que van a trabajar bajo su subordinación para así, ¿qué hacer? Bueno, hacer un trabajo coordinado, controlado. Y bueno, por eso es que nuestro sistema mayormente funciona así, que tiene que haber un jerarca que va a distribuir y va a generar una labor efectiva, eficaz gracias a esa coordinación. Ahora, según Méndez, la relación jerárquica está compuesta por tres elementos. El poder de mandato, en primer lugar, la concentración funcional, en segundo lugar, y en tercero, los poderes jurídicos. Vamos a ir uno a uno y vamos viendo. En primer lugar, poder de mandato. El poder de mandato es la fuerza impulsadora, es en sí el motor de la jerarquía. Este poder se manifiesta a través de órganos o mandatos e implica que el jerarca pueda y deba dictar órdenes en el sentido de vigilar las conductas de los inferiores, es decir, de sus subordinados, para así controlar los actos que estos realizan y establecer un sistema de horarios, por ejemplo, y un sistema de normas, por ejemplo, para así generar esa labor coordinada. Después tenemos, en segundo lugar, la concentración funcional. Este elemento hace alusión al ejercicio de las competencias del sistema por parte del jerarca. En otras palabras, el jerarca concentra el ejercicio de la función. Entonces, si bien la competencia está atribuida al sistema orgánico en su conjunto, la competencia es ejercida, en principio, por el jerarca. Decimos en principio, ¿por qué? Porque puede suceder que haya modalidades de actuación y de ejercer la competencia. Ahora, el tercer elemento, que serían los poderes jurídicos. Estos son, ¿quién otorga los poderes jurídicos? Bueno, estos son otorgados por la norma y son el instrumento regulador de los otros dos componentes, es decir, condicionan el poder de mandato y de concentración funcional. Los poderes jurídicos se manifiestan de tres diferentes maneras. En primer lugar, mediante la actividad normativa de carácter general y objetivo. En segundo lugar, mediante la actividad particular de un ejercicio de los poderes específicos. Y en tercer lugar, mediante la aplicación del derecho disciplinario, es decir, mediante la sanción, en otras palabras. ¿Bien? Se va a corregir la actividad de los órganos, es decir, los órganos y los funcionarios inferiores a través de normas disciplinarias, por ejemplo, suspender a un funcionario. Entender, un órgano se compone por un funcionario es decir, por un cargo, o dos cargos, o tres cargos, no importa, el órgano se puede componer por unos cuantos sujetos,
diferentes cargos. Puede ser uno solo. Normalmente lo llevamos al ejemplo de una persona actuando en un órgano para que quede lo más simple posible. Pero puedes imaginarte que un órgano puede estar compuesto por más de uno. Ahora, yéndonos de la mano de Sayagues Lazo. Este autor divide los poderes del jerarca en dos. En este sentido, para Sayagues, el jerarca tiene, en principio, todos los poderes de la administración necesarios para cumplir eficientemente las múltiples tareas y cometidos de su cargo. Por ejemplo, dictar reglamentos, nombrar, sancionar y distribuir los funcionarios dependiendo de su dependencia, etc. En suma, dicta todos los actos administrativos y realiza todas las operaciones materiales naturalmente indispensables para el cumplimiento de sus cometidos. Acá abro otro paréntesis para que quede un poco más claro, cosa que ya vimos mucho más atrás en el curso, que serían los cometidos del Estado, en este caso, o el cometido del órgano, que sería el fin, ¿no? Y las funciones, que serían los medios. Acá lo que estamos refiriendo es, ¿qué va a pasar? Ya armamos esa pirámide psicológica. Vimos al ejemplo del Poder Ejecutivo como ejemplo de órgano centralizado. A su vez este se desarma, se desglosa en la pirámide, como quieran, con los diferentes ministerios. Dentro de esos ministerios va a haber un jerarca. ¿Cuál es? El ministro. Ministro de lo que quiera, de relaciones, no sé qué quiera, de seguridad, paca. Bueno, los diferentes ministros. Estos ministros, en base a esta jerarquía, van a tener subordinados, al igual que ellos son subordinados a el órgano central, el órgano jerarca, Poder Ejecutivo. Bien, estos van a tener subordinados, los ministros, refiero, estos van a tener subordinados que van a trabajar de tal y tal forma para hacerlo de forma coordinada. ¿Quiénes son estos subordinados? Distintos órganos que van a estar compuestos por más de un cargo o de uno solo. Valga la redundancia, no importa. Estos cargos compuestos por personas, claro está. Ahora, a lo que me remitía al abrir este paréntesis. Cometidos. ¿Para qué funciona este órgano? Bueno, va a tener determinados cometidos, ¿bien? ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser haciendo, va a cumplir con esos cometidos haciendo uso de los medios, ¿bien? Bueno, de los medios o también las llamadas funciones. Por ejemplo, entendemos que esas funciones se van a cumplir gracias a que se posee determinados poderes para que ellas se cumplan. Es decir, se va a tener poderes administrativos, como pudiera ser el que tiene, en el caso del Ministerio de Defensa, bueno, el Ministro de Defensa va a tener determinados poderes para actuar y poder cumplir esos cometidos, ese fin que persigue. ¿Y cuáles son esos medios según lo que hemos visto de la mano de Sayagues? Bueno, el ministro va a poder dictar reglamentos, nombrar, sancionar, distribuir funcionarios. Todo esto, todos estos medios, ¿para qué? Para que se cumpla su objetivo. Para que se cumpla el para qué de su existencia. Bien, ahora sí cierro paréntesis, espero que te haya quedado claro. Sabes que si no, está en la caja de comentarios y ahí estamos para sacar dudas. Continuemos. En segundo lugar, entonces, el jerarca necesita dirigir y controlar la acción de los órganos y funcionarios que de él dependen, a los efectos de asegurar una unidad de acción administrativa en conjunto. Ahí hablamos de la coordinación. ¿Y cómo se logra? ¿Y cómo se logra todo esto? ¿Cómo se logra este objetivo? Bueno, mediante el ejercicio de ciertos poderes, que cosa que ya mencioné en el paréntesis, característicos de vinculación jerárquica. En este sentido, el jerarca, mediante normas reglamentarias internas, encausa la acción de sus subordinados, asegurando la uniformidad de acción de estos mismos para los casos concretos. Si bien estas potestades del jerarca no son limitadas, los funcionarios subordinados tienen la obligación de obedecer, pero dentro de ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites? Decímelo ahí en los comentarios. Por favor, 3, 2, 1, te dejo escribir, dale, pa. Y los límites son los que establece la ley, lo que venimos trabajando. El sistema se rige por leyes. El sistema solamente puede actuar hasta donde la ley lo diga, mientras que el individuo, la persona física, yo, vos, Arturo, José, Manuel, no va a actuar en esos límites. Es decir, somos libres. Somos podemos hacer lo que queramos hasta que no incumplamos una norma. Bueno, el Estado, no.
No va a funcionar así. El Estado tiene que actuar siempre siguiendo la norma. No puede exceder su competencia. No puede el ministro del Interior, hacer cosas que haría el ministro de, no sé, de salud, yo qué sé, lo que vos quiera. ¿Se entiende? A lo que voy es, se rige en base a las leyes, diferente a las personas físicas de pie, de día a día. Es importante retener el hecho de que los órganos subordinados realizarán actos preparativos para que el órgano jerarca finalmente dicte un acto administrativo. Es decir, los órganos subordinados únicamente realizan actos preparativos y no actos administrativos. ¿Bien? No obstante, como ya dijimos, es prácticamente imposible en la vida moderna encontrar un sistema orgánico totalmente centralizado en donde haya un único órgano que concentre todo el poder. Y aquí es cuando aparece dentro del sistema centralizado lo que se conoce como descentralización, desconcentración de atribuciones. Podría decirse entonces que el sistema orgánico, cuando referimos a la desconcentración, bueno, que el sistema orgánico sigue siendo centralizado y funcionando a partir de un principio de jerarquía o de jerarquización, pero se le otorga mediante una norma objetiva de derecho parte del cometido de ese sistema a un órgano subordinado. Es decir, no se concentra únicamente en el órgano jerarca, sino que parte de sus cometidos van a descentralizarse pasando al órgano subordinado. Bien. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que como regla general, únicamente el órgano jerarca no puede el órgano jerarca desconcentrar atribuciones, básicamente porque es la regla general del derecho administrativo. ¿Por qué? Bueno, es que el órgano jerarca es el que tiene el deber de ejercer determinadas competencias asignadas a un sistema orgánico, por lo que no puede sacarse de encima ese deber. ¿Se entiende? Es decir, vos tenés determinados cometidos, determinados fines, no puedes decir, bueno, yo te lo delego a vos. No es posible. Sin embargo, de alguna u otra forma, puede delegar alguna que otra cosita. ¿Para qué? Para que ese fin se logre más rápido, para que esa coordinación sea más eficaz y funcione, evidentemente, mejor. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que quede más clara la cosa. Por ejemplo, el Banco Central del Uruguay es un ente autónomo, ¿bien? Tiene como órgano jerarca el directorio del Banco Central del Uruguay. Órgano jerarca colegiado integrado por 3 cargos. Así que entonces, recapitulemos. Cargos componen órganos. ¿Cuántos cargos hay acá? Hay 3 cargos. Hay 3 personas laburando, 3 cargos para componer un órgano. Ahí tenemos a ese órgano jerarca. Ahora, ¿qué pasa? Un poquito de historia por acá. En la década del 90 se desmonopolizó dicho banco. Se creó entonces acá, tras esa desmonopolización, un órgano desconcentrado. ¿Cómo se llama este órgano? Sería la Superintendencia de Seguros. A este órgano, el cual es subordinado, no lo olviden, es un órgano subordinado al jerarca, que dijimos que era el directorio del Banco Central del Uruguay, se le atribuyó mediante una norma objetiva de derecho todo lo concerniente a los seguros dentro del Banco Central del Uruguay. Entonces, el que va a actuar y a dictar actos en primera instancia acerca de los seguros, ¿quién va a ser? Y bueno, va a ser este órgano y no el órgano jerarca. ¿Qué pasa acá? Se descentraliza un poco y se le va dando determinadas potestades a este órgano subordinado. ¿Para qué? Para cumplir al fin y al cabo una función coordinada, que eso es lo importante para que funcione el sistema en sí. Ahora, dato importante, muy importante. Cuando existe una desconcentración de las atribuciones, el órgano jerarca no puede meterse en la actuación del órgano al cual se le derivó potestades. Es decir, en el caso del Banco Central de Uruguay, el directorio del Banco Central como órgano jerarca no puede decirle a la superintendencia que un acto administrativo que dictó en cuanto a los seguros no está bien y tomarlo para sí y decir, bueno, lo voy a resolver yo. Esto no lo puede hacer, porque estaría actuando ilegítimamente, ya que muchachos, ya que hay una norma objetiva de derecho que le quitó la facultad de avocación al órgano jerarca y se la dio a un órgano desconcentrado. ¿Se entiende? Es decir, después de que se cede, ¿por qué? ¿Cómo se cede? Bueno, se cede
gracias a una norma objetiva. No se puede incumplir la norma después. Damas y caballeros, esto fue Sistema Orgánico Centralizado. Próximamente continuamos con Descentralizado. Nos vemos en la próxima, crack. Cuídate, portate bien, señora, señor de la vida. Ay, déjame tu like.